pues ya pueden ir subiendo las personas que van a estar en esta mesa. Lo primero, Juanma Romero, por favor, un aplauso muy fuerte. Además, Juanma estuvo en el primer congreso, ha sido nuestro primer premiado junto con Eduardo Castillo que viene. Y la verdad es que se lo agradezco porque en aquel momento hablar de gestión del cambio era muy difícil, ya que te diese un espacio en televisión, aquello era totalmente imposible y nos apoyó mucho. Y por eso necesito una gorra, por favor, porque claro, Juanma es uno de nuestros personal trainers. Así que, Juanma, por supuesto, te hago... yo me dejo siempre hacerte todo. Juanma además está en el tránsito entre la primera mesa y la segunda, ¿verdad? Sí, sí. Y en este tránsito él ha optado, por supuesto creo que viajar también, pero también creo que escribir, ¿no? Sí, de hecho, yo me jubilé de Televisión Española hace 2 sábados. Y con mi hija voy a publicar un libro que se titula Tertulianos. El día 10 de mayo lo presentamos en la Feria del Libro de Málaga, porque la acabamos de entregar. De hecho, ayer di el visto bueno a la portada, que es una muy simple que pone Tertulianos, no pone más, en negro y la página en blanco. O sea que, y aparte de eso, hoy estreno un programa en Intereconomía Radio, por si lo queréis escuchar, de 10 a 11 de la noche, sobre emprendimiento, que es el tema más o menos en el que yo he trabajado todo este tiempo. Y luego, pues, procuro, eso sí, hoy ha sido una excepción, pero yo lo que hago siempre, desde que me he jubilado, nunca me levanto antes de las 9 de la mañana. Porque hay que disfrutar y hay que descansar. Yo recuerdo que yo ha habido años que he estado levantándome a las 1:30 de la madrugada para ir a trabajar cuando trabajaba de noche. Pues ahora viene la contraria. Pues sí, pues muchas gracias. Y les dejo con Juanma, que ya presentas tú a nuestros siguientes tertulianos. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Un aplauso para Amanda, por favor. Bueno, lo que vamos a intentar sobre todo es ver cómo nos influye el cambio a todos y a nuestras organizaciones. De hecho, como os acabo de comentar, nos vamos a tutear, por supuesto. Yo estoy experimentando ahora el cambio de estar 40 años en Radio y Televisión Española, de repente dejarlo, pero no querer. Tengo 2 opciones. O me pongo a trabajar y hago cosas, o me quedo en casa bebiendo cerveza y haciendo zapping. Y entonces creo que lo mejor es la primera opción. Entonces, para el cambio y para todo, al final siempre tenemos que decidirnos y tomar decisiones. Nos van a acompañar Fernando Vélez, que es presidente del Consejo de Administración de Farmacias Trébol. Un aplauso, Fernando. Te sientas ahí o ahí, donde quieras. Ahí mismo. Perfecto. Pilar Cutanda, que es directora financiera del proyecto Alta Velocidad Meca Medina de Renfe. Por aquí, Pilar. ¿Ahí? Vale. Lola Molera, que es consejera de Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Otro aplauso para ella. Y Antonio Pinedo, que es consejero de SIGNE y CEO de la parte digital de SIGNE. También muchísimas gracias. Os voy a enseñar un truco que yo utilizo siempre, por si os hace falta en alguna ocasión. Yo siempre tengo el móvil preparado y simplemente con pulsar el móvil te sale la hora. Esto te permite controlar los tiempos. O sea, que si me veis alguno tocando ahí es que estoy controlando el tiempo, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a empezar, si os parece, con Fernando, que además se nos tiene que marchar porque tiene un AVE a las 11:30 Sí. Y a las 10:40, yo a las 10:39 me he puesto la alarma, pero a las 10:40 como mucho tiene que salir. Dinos, Fernando, ¿qué papel debe jugar la gestión del cambio en la agenda del Consejo de Administración? Voy a subirme un poco la gorra, que si no me están grabando y no se me ve. Muy bien. Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo un placer compartir este tiempo con todos los asistentes. Me abruma tanta gente que te quiera escuchar. Voy a intentar ser breve, que es difícil. Pues la agenda del Consejo y del Comité de Dirección en la gestión del cambio. Bueno, deciros que nosotros somos una empresa de reciente creación, bueno, reciente, 20 años ya, pero que está creciendo muy deprisa y que efectivamente la gestión del cambio la vivimos desde que lo fundamos en el año 2005, pues casi a diario, porque la gestión del cambio en el Consejo y en el Comité de Dirección, por lo menos en mi caso, en la empresa que hemos fundado, pues es intentar decir a mis socios y a mis consejeros qué es ser consejero, qué es ser director, qué es ser... O sea, empezar por lo básico. Entonces, es fundamental que se organice esa gestión del cambio con conocimiento, con educación o con
formación. Nosotros recuerdo que nos metimos en un proceso de FQM del Club de la Gestión de la Excelencia para la transformación. Hicimos también con el Instituto de Consejos de Administración pues un curso para saber los roles de lo que es ser consejero, ser comité de dirección. Y bueno, hemos cambiado todo el comité directivo, ahora tenemos un nuevo director general. Y bueno, por deciros lo que son cosas que yo creo que es lo que más importa aquí de la gestión del cambio es intentar dar señales de cambio con hechos. Es decir, el siguiente reto que nosotros tenemos es no aparecer. Es decir, el Consejo de Administración, en vez de seguir metiéndose en la oficina, pues nos vamos a hacer un despacho fuera para no interferir. ¿Por qué? Porque la cabra tira al monte, entonces somos consejeros y tal, y interferimos en el comité de dirección. Entonces, mi resumen es que esté en una agenda, que haya formación, que haya una agenda cada mes que tenemos Consejo de Administración, se revise esta gestión del cambio y que haya muchos hechos que lo manifiesten en la empresa y que se deje al comité de dirección hacer sus labores, sobre todo para buscar ese alineamiento. Entonces, yo creo que es básico, por lo menos, tenerlo en la agenda, tenerlo en los consejos y dedicar un tiempo a decir, oye, los conflictos de intereses, en el mapa anual de actividades que tenemos, cómo vamos a afrontar ese cambio o cómo vamos a afrontar esas sesiones de alineamiento que llamo yo para traer al comité de dirección y decir, oye, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Entonces, pues fundamental, por lo menos, lo prioritario es que la palabra gestión del cambio aparezca en tus consejos de administración y que tus socios y tus consejeros entiendan todos que es algo importante en la compañía. Entonces, eso es lo que... Perfecto. Pilar, ¿qué papel debe jugar? Yo creo que un papel importantísimo, porque ya se ha hablado en la mesa anterior, si la organización no percibe que esta gestión se promueve desde arriba, pues no se la cree. Entonces yo creo que es un papel fundamental el papel del Consejo de Administración para impulsar esta gestión. Y luego creo que también es muy importante tener elementos en la organización que dinamicen y que controlen cada paso de este cambio, ¿no?, que se va a producir. Vamos contigo. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el papel es la supervivencia de cualquier organización, y ya sea una organización familiar, una gran empresa, una administración. Creo que donde empieza el terreno a ser farragoso es en que ese papel fundamental y de supervivencia sea real y sea coherente. Pero en la importancia, creo que las organizaciones todas han avanzado y todas están de acuerdo en que la gestión del cambio y abordar la transformación implica la supervivencia o la muerte de una organización. Gracias, Lola. Antonio. Yo creo que la gestión del cambio en un consejo de administración no se puede tratar como algo simplemente operativo o algo en el segundo plano. Tiene que estar en la agenda directamente en el consejo de administración, involucrar al equipo directivo y a los mandos intermedios. En nuestro caso, generamos un equipo, tanto conformado por parte del equipo, o sea, por parte del Consejo de Administración, que además también es parte del equipo directivo, para ir haciendo seguimiento semanalmente, aparte de los consejos de administración, de cómo iba esa gestión del cambio, las dinámicas, cómo íbamos evolucionando, cómo se iba implantando, para garantizar de alguna manera, pues oye, pues ir gestionando de la mejor manera y sobre todo también comunicar cada paso que íbamos dando, cada éxito que íbamos consiguiendo, cada pasito que se iba logrando. Entonces, lo importante no solamente es tenerla como objetivo primordial, comunicarlo y sobre todo para que vaya calando dentro de la organización. Bueno, ahora atención a los móviles porque voy a pedir una definición muy breve por si la queréis subir a un reel o queréis hacer un reel o alguna otra red social y demás. A ver, ¿qué es la gestión del cambio? Breve. Que te lo van a sacar en 20 segundos en un reel. Pues se cambia cambiando en todo momento y en todo lugar y haciendo todo lo contrario a lo que tu corazón y tu mente te dice en ese momento. Eso para mí es cambiar. Lola. Esta pregunta va a pillar, ¿eh? Va a pillar. Esto va a pillar. Es que yo me he puesto la gorra y vosotros ponéis la lengua. Bien. Gestionar el cambio para mí es ser capaz de coger las riendas de una marea o de una riada que te viene para conseguir que ese agua que te llega sea beneficiosa y no destructiva. Pilar.
Pues yo creo que la gestión del cambio es ayudar a la organización a llegar al nuevo puerto, utilizando la terminología de Lola, al que pretende, al que se dirige, al que quiere llegar. Antonio. Yo creo que la gestión del cambio es la capacidad o lo que ayuda a la organización a evolucionar en una transformación constante sin perder siempre garantizando evitar perder sus valores, sus tradiciones, pero siempre con la capacidad de poder evolucionar en la forma de hacer las cosas, sin perder su integridad y los valores con los que realmente ha nacido la organización. Imagino que al final lo que estamos hablando es de lo que decía Charles Darwin hace ya 2 o 3 años, o algo más, de que aquello de que las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino las que se adaptan al cambio. Esto sería así. Y lo estamos llevando tanto al tema de la humanidad, como de la empresa, como de la familia, como de todo, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay entre la gestión del cambio, por ejemplo, en una gran empresa, una multinacional, y una pyme o empresa familiar? Porque aquí en España tenemos mucha empresa familiar. Pues mira, yo tengo varias experiencias porque trabajé en multinacionales hace años y ahora he fundado y tengo una empresa familiar con mis primos y con mis socios de primera generación. Entonces, la gran diferencia que yo veo es, si tú estás en una multinacional, estás riéndole las gracias a tu jefe para ver si promocionas y a ver si haces las cosas, pues dices, bueno, a ver si pues aquí tiene pinta de si te pones de esta manera y haces esto, pues bueno, puedes promocionar y estás buscando un poco, pues eso, tus éxitos, resultados, que te promocionen de una manera, pues oye, como he conseguido resultados que me promocionen. La gran diferencia con la empresa familiar, por lo menos en mi caso, yo hablo de mi caso, es que te juegas tu casa, tu patrimonio y que cuidadito con las tonterías, que es... no es lo mismo jugarte, pues eso, tu casa y tu patrimonio que intentar agradar o con tus resultados hacerlo en una multinacional. ¿Qué sucede? Pues que claro, eso da mucho valor cuando lo observas en los demás, porque dices, oye, la gestión del cambio en una empresa, pues aquí que hay corporaciones, incluso públicas, nacionales y tal, eso debe ser un jaleo que ahora nos contaréis, pues importante. ¿Por qué? Porque allí la política manda, las tendencias de ideología mandan. Aquí no jugamos las habichuelas, a decir, a mí me da igual de qué color político seas, que aquí lo importante son los resultados y que esto tire para adelante y que salga los beneficios para poder seguir creciendo y que todos tengamos trabajo y que todos los días lo hagamos mejor. Entonces, yo creo que hay grandes diferencias por eso, por el tema, sobre todo, si te toca el bolsillo, patrimonio y te estás jugando, pues eso, tu familia y tú te juegas tu vida. Entonces, pues eso yo creo que es muy importante a la hora de diferenciar consejos familiares o consejos de administración de una familia y comité de dirección. También me gustaría aportar que entiendo que no es lo mismo las situaciones de empresas familiares de primera, segunda, tercera o cuarta generación. Ahí va a ir yo ahora. Claro, es que... Porque tú, claro, perdona que te interrumpa, tú eres la primera generación. Claro, pero ya sabes que la tercera generación es donde la empresa se va a pique. Claro, bueno... Es así, suele ser que el dicho popular, que lo primero lo crean, lo segundo disfrutan y lo tercero la destruyen. Es un poco la idea. Nosotros estamos intentando aprender a hacer un consejo de familia. Digo intentando aprender porque esto avanza día a día. Ayer me gustó porque mi hijo y los hijos de mis primos y tal tuvieron un consejo de familia y ni nos enteramos. Y digo, bueno, esto funciona, porque lo importante es que vaya funcionando sin estar tú detrás de los hijos o de los primos y tal. Oye, ¿habéis hecho el consejo? Que lo hagan y ya te informen. Oye, que vamos a hacer otro en mayo y la fecha, tal. Digo, joder, esto parece que empieza a funcionar. ¿Pero te invitan? Sí. En el siguiente nos invitarán, entonces... Tenemos que jugar los roles, que es importante. O sea, invitarnos a que, bueno, vamos a estar toda la familia, vamos a estar, pues eso, bastante familia. ¿Y qué va a hacer cada uno? Que esto es lo importante. El que lleva el consejo de familia, que es el hijo de mi socio, y yo, pues cada uno vamos a hacer una parte, pero vamos a abrir un poco el melón para empezar a hacer esto. Pero entiendo lo que te acabo de decir, que es distinto las empresas familiares de segunda, tercera generación. Lo digo también porque en el Instituto de Empresa Familiar al cual asistimos, pues también lo ves y también te dicen, mira, prepárate cuando eres la primera generación, porque posiblemente cuando venga la segunda y la tercera, pues ya habéis avanzado bastante. Y justo estamos en ese momento, que es apasionante, pero es duro y difícil, porque dices, joder, ¿cómo
¿Cómo afrontas que estamos en pleno crecimiento, en plena educación, nosotros los fundadores, para decir qué es consejo y qué es comité de dirección, dónde tienes que interferir, dónde no, cómo tienes que hacer un mandato y dejar hacer? En fin, toda esa gestión, que es en la que actualmente convivo y convivimos, pues es complicada. Y me imagino que en una empresa multinacional o pública, pues ahí ya os dejo hablar, pero debe ser, no sé. Sí, bueno, antes de ir con Lola, os recuerdo que yo dejé televisión hace 2 sábados. O sea, sigo siendo periodista. Dejo como periodista. No puedo dejar de preguntarte qué tipo de empresa es y cómo se llama, porque, claro, nos has dejado con la miel en los labios. Claro. Bueno, pues la cuento yo encantado. A ver, la empresa es Farmacias Trébol. No sé si... No os veo mucho, pero ¿hay alguno que haya comprado alguna vez en Farmacias Trébol? Que levante la mano. Joder, pues ahí, bien. Yo es que siempre digo, tú eres una empresa grande, pequeña, mediana, y pues depende. Si tú preguntas al público, ¿quién ha comprado Mercadona? Y levanta todo el mundo, pues es la leche. Si te ¿cuánto es Farmacias Trébol? Y no levanta la mano ni el tato, digo, pues me voy. Pero entonces, mi hito es que algún día pues levante todo el mundo la mano, pues como quiera comprar en Amazon, pues todo el mundo. Pues algo de eso es... ¿Quién ha ido con la piña a Mercadona? Claro. Esto es un poco lo mismo. Pues entonces nosotros, nuestra empresa se llama Farmacias Trébol y lo que hemos intentado hacer es pues, una especie de marca de farmacias pues, para ayudar al farmacéutico titular, propietario y dueño de su farmacia, pues hacerlo mejor y que no solo somos bata blanca, sino hoy en día, aparte de las medicinas, pues está el mundo retail, tenemos que competir con parafarmacias, con perfumerías, con el Corte Inglés, con Mercadona y con todo el mundo, pues entonces hay que ponerse las pilas y hemos hecho eso como una especie de marca que no nos gusta decir que es franquicia, pero es un poco como si fuera una franquicia para ayudar al farmacéutico a hacerlo mejor y atraer a más público y ser más competitivo pues, con otros canales, con el online y atraer y desarrollar eso, una farmacia de servicios y una farmacia de atención al público pues mucho mejor de lo que puede hacer uno solo unívoco en su farmacia. Entonces le damos arropo y apoyo y tal. Ya somos 74 farmacias. Voy a inaugurar, por eso me tengo que ir ahora a Valencia, porque vamos a inaugurar ahora una en Valencia, en la calle Trinitat. Y bueno, pues estamos creciendo muchísimo y nada, invitaros a todos a que vayáis a alguna farmacia Trébol y os hagáis clientes, os hagáis la tarjeta de fidelidad y nos compréis muchos, que es de lo que se trata. Yo he venido fundamentalmente por eso. Son 3.000, ¿eh? Son 3.000. Muchísimas gracias. No estaba preparado, pero te lo agradezco un montón. Lola, desde el punto de vista de una administración, ¿cómo se ve la diferencia entre la pequeña empresa y la multinacional? Pues creo que hay muchas diferencias y también que no hay diferencias. Explico. Hay diferencias, la que ha apuntado Fernando me parece fundamental. Ellos se juegan su dinero, eso no hay más preguntas, señoría. Y aparte, de alguna manera, la empresa es su criatura, es su bebé. Y eso da unas connotaciones que no existen en la administración pública ni en las grandes empresas. Lo sé también porque mi marido tiene una empresa familiar, están en segunda generación y creo que no va a llegar a la tercera. La vida. Aparte, en la administración pública se gestiona, bueno, el tema de la burocracia, es lo que es, la normativa, y aparte tenemos una gestión del cambio cada 4 años, porque cada 4 años hay elecciones e incluso si repiten los mismos que estaban, siempre hay cambios porque hay movimientos de puestos. Entonces, cada 4 años en las administraciones públicas tenemos que gestionar cambio sí o sí. Y hay otra cuestión que creo que es una gran diferencia y es la dificultad para motivar. La administración, al tener una normativa muy rígida, es muy difícil motivar a los trabajadores e impulsar el cambio utilizando herramientas que sí existen en la empresa privada o en el sector privado. Afortunadamente se está avanzando y cada vez se utilizan más recursos que funcionan. Y aquí tenemos a alguien en el público que sabe mucho de eso. Y digo que en el fondo creo que no hay tanto cambio porque si vamos a lo básico, a las raíces, todos tenemos que gestionar el cambio. Las reacciones que hay ante el cambio de miedo, de incertidumbre, son las mismas en una empresa familiar que en una empresa pública o en una administración pública o en una gran organización, porque en el fondo hablamos de personas. Y por eso creo que la raíz, lo básico, es igual en ambas. De todas formas, el caso que comentabas tú de la empresa familiar de tu marido puede desaparecer en la tercera generación por 2 razones. O porque la tercera generación es manirrota o porque a los chavales no les gusta el tema que se está trabajando. La B.
La B. ¿Sabes? La B. Claro, se trata, tú tienes tu empresa y te va muy bien, pero si tu hijo o tu hija no le gusta, pues no le pueden meter a vender. En este caso es la B, es una empresa de vidrio industrial y las nuevas generaciones están más en otros sectores. Claro, perfecto. Pilar. Pues hombre, yo creo que efectivamente las empresas, las grandes empresas tienen medios, ¿vale?, para difundir esa gestión del cambio en la organización que probablemente las empresas familiares no tienen, ¿no? Además, no tienen el alma del que está promoviendo el cambio en la empresa familiar, que es su bebé, ¿no? Son más objetivas, tratan de adaptarse al mercado en cada momento y tienen elementos pues, para difundirlo internamente, para hacer talleres de formación, contratar gente externa utilizando más medios, con lo cual yo creo que habiendo, como dice Lola, resistencias en las personas, porque todos nos resistimos a salir de nuestra zona de confort, tenemos muchos más estímulos, ¿no?, para adaptarnos a ese cambio que nos están proponiendo. Si se hace bien y es top-down, yo creo que tenemos más facilidad para implantarlo en menos tiempo. Antonio. Yo creo que en la empresa familiar se vive todo desde un punto de vista más emocional. También porque, Claro. bueno, pues por lo que han dicho, ¿no? Es tu bebé, también importa mucho si eres primera, segunda o tercera generación. Importa también mucho la evolución de la propia familia, es decir, de qué ha evolucionado, qué ha hecho bien, cómo ha hecho evolucionar la empresa, si es proactiva al cambio, si no, si es más tradicional, menos tradicional. Sobre todo porque las empresas familiares vienen de entornos más tradicionales, ya con una historia pasada. Y entonces, soltar muchas veces eso cuesta. Desde mi punto de vista, yo he trabajado también en grandes corporaciones antes de entrar en la empresa familiar. Yo creo que y puedo estar equivocado, mi sensación es que sus objetivos son más políticos, cortoplacistas, no existe arraigo. La mayor parte de las personas es más un número, siempre pues tienes buenos jefes, tal. Pero yo creo que la gestión del cambio en la empresa familiar, si se hace bien y somos capaces de unir lo que es la tradición, los valores, la identidad y además la agilidad, somos capaces de poder crear un mecanismo de gestión del cambio que cale de forma mucho más fuerte y con mucho mayor sentido de permanencia. Y además con vistas a largo plazo. Sí, quería comentar una cosa que yo creo que eso es común tanto en las empresas familiares como en las grandes organizaciones, y es que yo creo que otra cosa esencial es que los empleados se sientan partícipes de ese cambio. O sea, no que sea algo que se les imponga, sino que ellos contribuyen al cambio, porque si no lo haces así, desde luego la resistencia va a ser muchísimo mayor. O tomar la opción que decían antes en el Senado de quitar todas las máquinas y poner lo otro. Que ahí Manu militari. Ahí no quedaba más remedio, manu militari. Por cierto, Pilar, ¿consideras que el cambio es una función operativa o es más bien estratégica? ¿Y por qué? Pues a ver, hay dos tipos de gestión del cambio. La estratégica, cuando afecta a toda la organización, ¿no?, y se toma desde el comité de dirección, pero también puede ser un cambio operativo que sea de un departamento más concreto, pues para cambiar procesos o cambiar procedimientos de hacer las cosas, ¿no? O sea que hay que ver un poco, por supuesto, estos cambios operativos también tienen que venir apoyados desde arriba, ¿no? Pero yo creo que hay de los dos tipos. Fernando, ¿tú qué opinas? Pues que efectivamente hay que implicar a todos los equipos, hay que implicar a todas las personas, del primer al último, y corroboro lo que ha dicho, tiene que venir de arriba abajo. Es decir, si no nos lo creemos los que estamos arriba y los que tenemos que liderarlo y llevarlo a cabo, pues es más complicado. Entonces es fundamental que participe cuanto más mejor. Nosotros eso también nos cuesta porque intentar, lo que llamo yo, tocar fondo, pues es complicado, porque todos cuando, depende de dónde estés, haces una reunión, pues a ver, si tú eres algo de la familia, tú no eres nada de la familia, quiero decir, eso es necesario, pero yo siempre voy con una expectativa demasiado alta cuando hacemos esta serie de eventos y luego realmente dices, pero no hemos llegado a tocar fondo para poder tocar aquello que a mí me hubiera gustado y tal. Pero bueno, estoy con lo que ha dicho ella totalmente. Lola.
estoy de acuerdo tanto con Pilar como con Fernando, que puede ser estratégica o puede ser operativa, depende de qué cambio, porque el cambio es un concepto tan sumamente amplio que puede ser un cambio cultural que afecte absolutamente toda la organización o puede ser algo muy puntual como un cambio de uniformidad como hemos hecho ahora en el cuerpo de agentes de movilidad. Parecía fácil, pero no, aquí nada es fácil, ningún cambio es fácil. Pero ¿qué cambio estamos hablando? Y creo que en el fondo yo lo resumiría diciendo que el cambio no es un objetivo concreto, sino es una forma de entender la vida. Entonces, dependiendo del cambio que quieras abordar, lo tienes que colocar en el ámbito estratégico o lo tienes que colocar en el ámbito operativo. Antonio. Pues es que estoy totalmente de acuerdo con ellos. Pues Poco más puedo decir. No nos vamos a reiterar. Lógicamente, cuando una empresa cambia, o sea, se muere el fundador, que es lo que suele pasar, pues tiene que haber un cambio de gestión, lógicamente, porque vienen los hijos o por lo que sea. Yo en alguna ocasión le he escuchado a Juan Roch decir que la propiedad se hereda, pero la gestión no. ¿Qué opinas de eso, Pilar? Totalmente de acuerdo. Es que además hay un ejemplo clarísimo en medicina, que hay un doctor que es una eminencia y su hijo se llama igual y ha elegido la misma especialidad y no es la misma eminencia que era su padre, ¿no? Pues en las empresas igual. Y yo creo que es que además cada gestor tiene su forma de gestionar. Y yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Que se produzcan esos cambios también en la forma de gestionar, porque también contribuyen a que la organización cambie en su forma de incluso de ver a la dirección, ¿no? Pero yo creo que lo que yo interpreté de Juan Roch es que más que eso es que los hijos no tienen por qué heredar la gestión. Si la empresa, la propiedad, pero la gestión no. Sí, efectivamente. No tienen por qué, indudablemente. Antonio. Pues nosotros venimos de una organización, o sea, nosotros somos segunda generación y venimos de una organización Pulpo, que el fundador fue mi padre y él pues partía, dicho malamente, el bacalao en todo. O sea, era quien gestionaba todo, nadie le discutía nada y era quien mandaba. Al fallecer nuestro padre, pues claro, pues nosotros es verdad que empezamos desde abajo, hemos ido creciendo, nos hemos ido formando, hemos ido estudiando. No todos los hermanos han llegado a un equipo, a un puesto directivo, pero sí yo creo que hay algo bastante importante en la gestión del cambio propia de uno mismo, como miembro de la empresa familiar, y es saber distinguir, comportarte como accionista, saber cuándo ser consejero y cómo serlo, cuándo ser directivo y cuándo ser empleado. Y yo creo que ahí es fundamental, sobre todo si quieres mantener el equilibrio del bienestar familiar. Pues no empiezan las peleas, las disputas, independientemente de la gestión del cambio de la empresa, que vuelvo a repetir, depende mucho de la madurez de la familia propietaria, si tiene protocolo familiar, si no lo tiene, si ha evolucionado, si es proactiva, si es innovadora, si es más tradicional. Yo creo que hay muchos factores súper importantes que influyen en la gestión del cambio, voy a decir, no solo en la empresa, sino en la propia gestión de la propia familia. Lola, cuéntame, ¿cómo se puede concienciar desde tu ámbito, cada uno desde su ámbito lo va a contar, a la sociedad, a las empresas, a la gente en general, de la necesidad de adaptarse a ese cambio y de gestionarlo, sobre todo de gestionarlo, decir, bueno, yo me voy a estar quieto a ver qué pasa? Pues yo te diría que cómo se puede concienciar con el ejemplo, pero hay que demostrarlo con datos y resultados. Y añadiría una palabra que a mí me parece clave y es la coherencia. Con el ejemplo y el tema de la coherencia, el papel lo aguanta todo. Eso es una frase... Como el Excel. Como el Excel. Con lo cual, si tú tienes una organización, y todos hemos visto casos de ese tipo, con una directiva que aboga por el cambio, pero luego son los primeros que no implementan el cambio, que no lo apoyan y que no lo respetan, se te va todo. Entonces, transmitirlo o comunicarlo con el ejemplo y luego tienes que sustentarlo y demostrar que tienes razón con datos. Fernando. Pues es que estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el principal valor es la ejemplaridad, o sea, no solo, sino que los propios consejeros o socios sean ejemplares, es decir, no digan una cosa y hagan otra, y la coherencia es exactamente igual. Estoy también con Antonio en que
en que efectivamente la formación, hablo también de mi caso, en mi ámbito, la formación es clave y saber jugar los roles en cada momento de qué eres ahora, accionista, estás en la junta, qué eres, consejero, te vas a comportar como consejero, qué eres ahora, directivo. Yo me acuerdo de los conflictos durante estos 20 años que teníamos cuando pues, mis primos y yo éramos directivos. Yo era el director general, el otro era director de recursos humanos. Le tenía que decir, mira, que no sirve de director de recursos humanos, pero ¿cómo le vas a decir eso a tu primo, que es tu socio? Hostia. Pues ese tipo de cosas son las que hacen evolucionar la empresa. Ahora estamos en el Consejo de Administración. Oye, ¿cómo te comportas? Como titular propietario de una farmacia, entonces estás jugando con el rol de que eres consejero de la compañía y entonces aquí que vienes en calidad de consejero, has preparado el consejo, no se me explico, eres accionista y el protocolo familiar, que es justo donde estamos ahora mismo nosotros, debe definir eso exactamente, es, oye, hijos de o nosotros mismos, si eres esto, este rol, cómo lo juegas, qué haces y para qué, pero no interfieras. Entonces, vuelvo al inicio de la ponencia, que era... cuando ves que eso se te va de las manos, porque es complicado, al final tienes que mandar también señales o mensajes a la compañía. Entonces, como la cabra tira al monte, nosotros ahora mismo ya somos 100, pero empezamos siendo pues, 3 o 4, pero ya somos 100. O sea, cuando entras en la sede, los consejeros influyen, solo su presencia. Entonces, no, pero si no influyo, si solo voy a hablar con el director, no sé qué, no, le voy a decir a no sé quién. Entonces, ese tipo de cosas de señal de, no, mira, pues vámonos a otra sala, a otra esfera tal, porque si no, la cabra tira al monte, vamos a interferir. Pues esas señales se tienen que acompañar para que esa gestión del cambio se produzca no solo de palabrería y en el Excel y en el PowerPoint, sino con hechos, porque si no, es eso, la incoherencia de decimos una cosa, pero no cambiamos. Entonces, el que más me cuesta es cambiar, a mí también, pero, oye, o demuestro que yo tiro y cambio con el ejemplo, o es imposible. Volví a salir mi vena de periodista y te pregunto, ¿esto te ha ocurrido, lo de tener que decirle a un primo o a alguien, tú no vales para esto? Claro, ¿Y cómo lo solucionaste? Pues, porque claro, tienes a lo mejor, si no lo gestionas bien, enemigo para toda la vida. Pues eso se trabaja día a día. O sea, no es una cuestión de... yo creo que nuestra compañía es hoy lo que es gracias a eso, a intentar desempeñar bien los roles, a llevarnos bien, a cultivar mucho el tocar fondo, decir, oye, mira, que es que, oye, pues es igual que cuando el consejo dice, mira, que Fernando, tú creemos que es mejor que tenemos que poner un nuevo director general, porque ya nosotros somos paisaje. Hostia, pues que te lo digan tus primos, pues oye, pues es verdad. Pues tal. Te lo voy a decir a la tía. Claro, entonces, te lo voy a decir a tu primo, se lo voy a decir tal. Ese tipo de cosas, cuanto más preparado esté, sabiendo que van a pasar, porque van a pasar, porque sí, la vida es la vida, pero ya que van a pasar, intenta prepararlo lo mejor posible, porque te va a pasar. Pero oye, si estás preparado, por eso fomentamos mucho el Instituto de Empresa Familiar, la DEFAM, el ICA, hicimos, me acuerdo, un ejercicio de mezclar el comité de dirección con los consejos de administración y hacer todos el curso a la vez, intentar eso. No sé quién lo ha dicho antes, si el director de IT que se ha jubilado. Oye, es importante rodearte de expertos, o sea, que te ayude alguien a gestionarlo, porque muchas veces vas tú ahí, nosotros somos pues eso, muy lanzados, pero dices, oye, mejor que te ayude alguien que sea experto y que dice, mira, debéis hacer esto. Y siempre alguien de fuera, yo siempre digo lo mismo, viene a decir algo alguien de fuera y repercute más que diciéndolo tú con tus socios, porque ya eres paisaje, ya formas parte de eso. Ahora viene alguien de fuera a decir lo mismo que tú, pero cambia la cosa. Pues los expertos sirven para eso. Hay que buscar gente más lista. A mí me siempre también, es lo más importante. A mí me rodearte de gente mucho más lista que tú. En tú. mi programa de televisión, todos los colaboradores que yo tenía tenían que ser más listos que yo, si no, no me valía. Claro. Indudablemente. Si yo estoy a este nivel y ellos son más tontos que yo, bajamos. Si estoy a este nivel, por muy tontito que sea yo, si los otros son más listos y están mejor preparados, vamos a subir, eso está claro. Por cierto, Antonio, vosotros el tema este de la concienciación, ¿cómo lo veis? ¿Concienciar a qué nivel? A concienciar, a que se conciencie la sociedad, a las empresas, de la necesidad de gestionar el cambio adecuadamente. Porque claro, gestionar el cambio hay que gestionarlo, pero ¿cómo? Bueno, yo creo que no hay un librillo exacto. Es verdad que hay dinámicas, hay protocolos o estándares o dinámicas ya un poco preconcebidas que te pueden ayudar, pero yo creo que cada organización es totalmente diferente. Es decir, cada organización tiene su estrategia, tiene sus resistencias al cambio y lo más importante que yo aprendí en nuestra gestión del cambio, y es que tanto el equipo directivo como el consejo de administración pues tiene un eneatipo diferente. Entonces, muchas veces tú dices, joder, ¿por qué mi compañero, por qué no lo ves y tal? Y es que no te das cuenta que es que a lo mejor es mucho más conservador, le da miedo salir de su zona de confort. Entonces, claro, luego también
¿esas resistencias dónde están ubicadas? ¿En esas posiciones claves que quieres cambiar o están en las que son menos importantes? Entonces yo creo que al final la concienciación evidentemente es fundamental, pero la forma de trabajarla en cada organización es totalmente diferente. Nosotros es verdad que hemos hecho muchísima comunicación interna y externa de lo que hemos hecho, no solo en nuestra gestión del cambio, sino en la transformación propia de nuestra propia empresa. Pilar. Bueno, yo creo que, si os fijáis, todo está girando en torno a la clave, que es que para que las organizaciones, sean pequeñas o grandes, cambien, el eje está en las personas. Entonces, por eso es tan importante que haya especialistas que te ayuden, porque estaba yo pensando, cuando ha comentado este señor del Senado que cambió todas las máquinas es que eso lo hice yo, y se me dieron de baja 10. ¿Sabes? O sea, al día siguiente llegaron, vieron el ordenador y se dieron de baja. Entonces, claro, eso lo tienes que gestionar, tienes que estar preparado para convencer a estas señoras que él dije o que les habían mandado a otro departamento que debían de estar enfadadísimas porque además se sentirían dolidísimas de que prescindieran de ellas, ¿no? Pues eso lo tienes que gestionar, porque es que además, aunque las mandes a otro sitio, si están enfadadas, van a ser como una mosca ahí todo el día, pum, 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 minando el cambio que tú estás gestionando, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el cambio lo hacen las personas y las personas no son recursos. Como decía una amiga mía, si son recursos no son humanos. Entonces, son humanos y hay que ver muy bien a quién va dirigido ese cambio y cómo lo gestionas, ¿no? Bueno, creo que lo que ha venido a comentar es que a esas 3 personas que ya tenían 62 les dieron 63 años, les mandaron a otro sitio antes de colocar los ordenadores. Pero es lo que estoy segura que estaban muy dolidas, ¿eh? Sí, no, estoy seguro, convencida. Está clarísimo. Yo recuerdo también cuando en televisión quitaron los teletipos y empezaron a meter ordenadores hace ya 30 años o más, pues había gente que estaba con los teletipos que se supone que eran del departamento de informática y que no se pudieron adaptar. O sea, era imposible. Estaban con un cabreo tremendo porque no sabían adaptarse y no sabían cómo hacerlo. Podríamos decir, Lola, que uno de los principales motivos de la resistencia al cambio es el miedo. ¿Y cómo lo combatimos? El miedo a perder, el miedo a no saber utilizarlo, el miedo a que yo pienso que yo no valgo para esto ya, etcétera, etcétera. Sin duda. El miedo creo que es el más importante. Si hay más, hay muchos, pero si solo pudiera elegir uno, es el miedo. Y además es un miedo justificado. En la vida, para cualquier cambio, la primera reacción es, Dios mío, aquí estoy bien, aunque esté mal, porque esa es otra de las cuestiones complejas. Hay veces que las personas saben que tienen que cambiar, están en una situación que no quieren, la odian, van a trabajar enfadadísimos, pero es su trabajo, hablando mal, de mierda, pero es suyo y ya lo conocen. Entonces quieren cambiar, pero cuando les das la oportunidad de cambiar, entra ese miedo y se resisten. Creo que en todas las organizaciones o ante cualquier cambio hay un grupo que se resiste y lucha y te va a boicotear. Y creo que casi todos estamos ya preparados para ese grupo. Hay otro que se lanza con un entusiasmo y a veces es incluso más peligroso que el primero. Porque el cambio está muy bien, pero hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo despacio, hace falta acompañarse por profesionales que sepan lo que están haciendo, porque tirarse a una piscina sin saber si hay agua probablemente sea más peligroso incluso que no cambiar. Y luego está la masa de en medio, que están a la expectativa a ver qué hace el director, o el consejo de administración, el CEO. Y con esos son con los que más hay que trabajar y hablaba antes de dar datos. Tienes que dar ejemplo, pero luego dar datos y demostrar que lo que estás haciendo es correcto. Pero ese miedo, ¿cómo se combate? Primero con serenidad. Si tú estás en un barco y si alguien navega, yo tengo el título de patrón de embarcación de recreo, pero soy muy mal patrón y no soy capitán, soy más bien marinero en el mar. Entonces, cuando con el mar no se juega, cuando hemos tenido situaciones en las que el mar se ha puesto bravo, yo miro al capitán. Y si el capitán está tranquilo, yo estoy tranquila. Y si me dice lo que tengo que hacer, como marineras no tengo precio. Soy muy buena ejecutando las órdenes, pero miro al capitán. En el caso de las organizaciones,
creo que el miedo se combate con serenidad, con mucha profesionalidad, y para eso querría sacar un tema, y es que todos hemos afrontado el cambio hasta ahora como podemos, leyendo libros, viendo un vídeo, te lo comenta un amigo, con experiencias pasadas, y hemos construido nuestra propia filosofía Frankenstein con cachitos de aquí y de allí. Y es un Frankenstein hecho con mucho cariño, pero mi experiencia es que si no te rodeas de verdaderos profesionales, puedes tapar un agujero, pero no llegas muy lejos. Y afortunadamente ahora existe un gestor del cambio, y espero que todas las organizaciones lleguen a tener, empezando por la mía, un director general de gestión del cambio, porque si no vamos a seguir tapando agujeritos como buenamente podemos. Bueno, para eso tenemos a Amanda Palazón, que es la que nos ayuda precisamente a gestionar el cambio. Fernando, ¿el miedo? Pues, el miedo te paraliza y considero que es la principal resistencia al cambio, es el miedo. Y estoy muy de acuerdo con todas las palabras que has dicho. Creo que es fundamental rodearte de profesionales que te ayuden. El miedo te paraliza, es el que te hace, ante una situación de cambio, pues intentar decir que no. ¿Por qué? Pues por eso, porque tienes... es verdad que creo que los que lideramos equipos, da igual sea director, directivo, consejero o tal, estoy muy de acuerdo en lo que has dicho, que es tienes que romper ese miedo demostrando varias cosas. Primero, templanza, que lo ha dicho ella también muy bien, seguridad, tranquilidad y sobre todo risas. O sea, hay que echarse unas risas ante meter la pata y decir, joder, menuda metura de pata que he hecho aquí. Pues no pasa nada, demostrar que, oye, que prefiero que te equivoques a que no hagas nada. Que no hace un puente, no se le cae, pues que se te caiga el puente, pero por lo menos te has tirado a la piscina. Y es verdad que hay que manejar muy bien, o por lo menos en mi caso lo que observo es, yo soy de esos de gestión del cambio a muerte y tal, pero te tienes que rodear también de alguien que te paralice, que te tranquilice, que haya diferentes roles en los entornos y que haya un equipo pues, que no todos seamos iguales, sino que, oye, que efectivamente, lo que tú también decías, que haya muchos mejores que tú y que esa especie de inercia hacia el cambio, a la innovación, que cada uno sentimos, porque la naturaleza humana somos así, pues que haya otros que digan, no, oye, medita más esto, no te tires tanto a la piscina, no hagas que el resto no tenga tanta aversión al miedo como otros, es decir, que tú seas lanzado no significa que los demás sean lanzados, tienes que manejar eso. Entonces, yo creo que cada vez más vamos... Mi experiencia es hacia la profesionalización y rodearte de los mejores que te ayuden a eso. Porque lo del tema de los puzzles, que es como o yo por lo menos lo que hago, pues dices, oye, pues mejor bien acompañado porque el puzzle pues tiene sus limitaciones también y, oye, si hay un compañero de viaje que te ayuda o nos ayuda al equipo a hacerlo, pues mucho mejor. Eso siempre es muy satisfactorio. Dime, Antonio, en una organización como la tuya, ese miedo, cuando no se gestiona adecuadamente, ¿qué problemas puede provocar? Vamos a ver, para mí hay dos tipos, o el miedo se ocasiona a través de dos factores principales. Uno, tu propio eneatipo, es decir, que es una persona que no te gusta salir de tu zona de confort y, bueno, pues todo lo que se salga del estándar te da miedo o miedo a perder tu puesto de trabajo, porque se adopta una nueva tecnología y, claro, pues eso genera un miedo que al final genera un rechazo. Y luego también el tema de los inputs. Claro, si tú transmites que va a haber un cambio, pero no transmites el qué, el por qué vamos a cambiar. Eso genera miedo. Es decir, si tú transmites adecuadamente la estrategia, que es bueno para la compañía, que es bueno para los empleados, que los cambios van a ser buenos para ellos, porque en vez de invertir, yo qué sé, la mitad de su trabajo en hacer unos Excel, lo va a dedicar en hacer cosas mucho más productivas y de muchísimo valor. Es decir, yo creo que es fundamental transmitir bien la estrategia, los objetivos, hacer muchísimo coaching con esas personas que son más resistivas, independientemente de lo mismo, de apoyarte en un equipo de especialistas que te ayuden en toda esta gestión del cambio y dinamizar e impulsar a esas personas que son más proactivas al cambio para que lo transmitan al resto de la organización. Voy a decir, creo que lo fundamental, la mejor manera de combatirlo es mucho coaching, comunicar, transmitir tranquilidad y sobre todo que entiendan que el cambio debe ser beneficioso para ellos, que no van a perder su puesto de trabajo, que les vas a generar valor, que les vas a impulsar, que les vas a empoderar. Yo creo que eso puede ayudar bastante a combatir ese tipo de miedo e incluso lo que se ve como una resistencia, poder convertirlo en una oportunidad. Ahora voy contigo, Pilar, pero me acaba de sonar la alarma, son las 10:39. Fernando se tiene que ir a las 10:40. Por cierto, ¿tienes una tarjeta? Sí. Pues dame una porque tengo el novio de mi hija, es farmacéutico de una muy farmacia bien, en Barajas. estamos ávidos, muy bien. Claro. Que lo mire, si le interesa bien, si no, no, pero bueno. Claro que sí. Bueno, oye. pues le damos un fuerte aplauso a Fernando, se tiene que marchar, por favor. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Gracias y disculpad. Muchísimas gracias.
Volveré si Dios quiere. Gracias. Pilar, tú imagino que te has tenido que enfrentar muchísimas veces en este trabajo que tienes a cambios impresionantes. Sí. ¿Eso cómo se gestiona y qué parte del miedo puede provocar que ese cambio se acelere o se retrase o no se produzca? Bueno, yo me he enfrentado a muchos cambios y a nivel personal muchísimos, ¿no? O sea, muy fuertes, como por ejemplo cuando hemos iniciado este proyecto en Arabia Saudita, que te puedes imaginar que hace 10 años pues era muy distinto a como es ahora, ¿no? Entonces, pues yo creo que los miedos al final se vencen enfrentándolos, ¿no? Y metiéndote en ellos y peleando para moverte en esas aguas turbulentas, ¿no? Entonces, es que no hay otra. O sea, y sobre todo cuando las cosas no tienen remedio. O sea, es que llegas y llegas, es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues en mi caso, por ejemplo, la organización siempre ha apoyado esos cambios, ¿no? Y hace partícipe a los empleados de todos estos cambios. Y yo creo que eso te ayuda bastante. Y luego ya cada uno, pues, oye, pone su granito de arena y su impronta, ¿no? en el enfrentarse a ese cambio tan grande. Nos quedan apenas 5 minutos. Me gustaría saber si hay alguien del público que tenga alguna pregunta. No veo mucho, pero bueno, porque también hay que daros voz a vosotros. Si alguien tiene una pregunta, por favor, que se levante y diga yo, que no os veo. Cualquier pregunta, o sea, para que alguna duda que queráis comentar o que queráis sacar, ¿no? Bueno, pues lo hemos explicado todo fenomenal. Está claro. Lola, ya para terminar, convénceme de que tengo que gestionar adecuadamente mi cambio. Por ejemplo, digamos, ahora que me he jubilado y me voy a dedicar a otras cosas. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo haces o que te convenza? Tú convénceme de que tengo que adaptarme a la nueva situación y no quedarme en casa bebiendo cervezas y viendo la tele. ¿Quieres También ser... va para vosotros, luego. ¿Quieres ser feliz el resto de vida que te queda? Sí, claro. Pues gestiona el cambio. Joder. Vale, espero que alguien lo haya grabado en un móvil para que lo suba luego a las redes. A ver, algo, no vale la misma, ¿eh? No. Antonio. A ver, yo creo que tiene que haber siempre una motivación y un propósito que te haga feliz. Entonces yo creo que lo que tienes que, en esta gestión del cambio, es descubrirte a ti mismo aún más y ver qué te puede hacer feliz y que no hayas hecho en el pasado, que ya lo haya hecho, que te ayude a reinventarte y buscar nuevas vías, un poco de, oye, pues descubrirte a ti mismo o cosas que hasta el momento no te hayas atrevido a hacer. ¿Está por ahí Amanda? Sube un momento porque también quiero que me convenzas tú. ¿De por qué gestionar el cambio? De que gestione yo mi cambio mientras me pongo mi gorra. De coach. Bueno, pues es que nosotros tenemos una fórmula, la fórmula M. Siempre, primero con estrategia, luego con método HSM Book y luego enfoque a las personas. Bueno, todo el mundo sabe de dónde localizarte, pero por si acaso repítenoslo. Fórmula M. La E de estrategia, la M de método, en nuestro caso HSM Book, y enfoque a las personas. Fórmula M. A todo el que vaya de mi parte le vas a hacer un descuento de un 1%, ¿te parece? Hecho. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.